Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches en el lugar del mundo donde se encuentren. Espero que estén muy bien. Hoy, día 8 de abril, tenemos eclipse, así que nunca mejor día para subir info al canal. Voy a intentar ponerme al día de información atrasada, de información sobre Gaia y el colectivo de la humanidad, mientras tomo la merienda. ¿Por qué lo hago así? Porque si no lo hago ahora, no lo hago más. Así que ustedes sabrán entender. Bien, tengo mucha información, por lo cual quiero sacarme toda esta información que tiene que ver con situaciones que está atravesando el colectivo de la humanidad y que está atravesando Gaia y va a atravesar en español a futuro. Así que bueno, intentemos arrancar. Pido disculpas anticipados si va a ser un poco como desorganizado en cuanto a fechas, pero como ustedes saben tengo muchos cuadernos donde canalizo información y tengo mucha información atrasada, entonces bueno, vamos a intentar de compartir la información clara, precisa, concisa, breve, y así ya me siento tranquila que la información ya está con ustedes. Muchos han escuchado las canalizaciones que subí el año pasado o el anterior, donde hablé de catástrofes, de situaciones, de sismos, de mucha de la información que está ahí pasó, otra todavía no, y otra se repite. La que se repite es la que me llama más la atención y que la van a volver a escuchar seguramente porque la vuelven a repetir. Entonces, como la vuelven a repetir, yo la vuelvo a repetir. Bien, en febrero de este año empecé a canalizar y les comparto las primeras cosas que recibí. Pregunto qué está sucediendo a nivel mundial con el colectivo de la humanidad y qué se espera para este 2024. Dice el colectivo de la humanidad, donde el alma individual tiene menor cantidad, hay menor cantidad de almas individuales de las que realmente se piensan o se creen. Y ellos hablan, cuando digo ellos, cuando hablo de Gaia, generalmente son los seres de Alción. Ellos hablan de que hay alrededor como de 7.000 millones de almas individuales. El resto es relleno colectivo, le llaman relleno colectivo a las almas colmena, a las almas o seres que realmente no tienen alma. Dentro de estos 7.000 millones hay extractos o grupos álmicos. Creo que esto ya se los compartí, pero la verdad que no me acuerdo. Hablan de un bajo porcentaje de seres humanos despiertos. Hay un porcentaje que está en proceso de despertar. Hay una gran cantidad de seres dormidos. Y hay otra pequeña porción que son los seres que están en la primera instancia del proceso de despertar. Es decir, tenemos a los que están despiertos, a los que ya llevan un buen tiempo en su proceso de despertar, a los que recién comienzan, que son pocos, y a los dormidos, que son más que los que recién comienzan. Con respecto esto o esta cantidad de seres que todavía como que no alcanzamos la masa crítica o la cantidad necesaria para dar el salto conjunto, ¿no? Este salto cuántico conjunto. Hablan como que la humanidad está tardando más tiempo del que se había previsto en realizar este salto cuántico colectivo, y que los próximos acontecimientos de los próximos años van a ser como decisivos como el punto crítico para ver si se da el gran salto o no se da el gran salto, y esto
creo que ya lo hablé en algún otro momento, que hablan de que si las cosas no se fuesen a dar como está previsto, hay como una evacuación, pero la evacuación no es, y ahora lo voy a mencionar más adelante, no es a nivel con cuerpo físico, sino a nivel etérico. Esta canalización, que es del 8 de febrero del 2024, pregunto sobre Gaia, lo que dije también es del 8 de febrero del 2024. Pregunto por la situación de Gaia, es decir, que va a pasar en la Tierra. Básicamente hablan. Hay una cosa que se repite mucho y es como cuando se sucede un sismo en Alaska. Es decir, hablan de varios sismos, hablan de inundaciones, ahora se los voy a contar un poco más, pero lo que dicen básicamente es que cuando suceda un sismo en Alaska, este va a ser como el que va a ser desencadenante, es como el punto inicial, ¿no? Como el puntapié inicial para todo lo que va a venir después. Porque lo repiten mucho, Alaska es algo que se repite mucho en las canalizaciones. Que va a generar movimientos sísmicos en cadena y tsunamis. Hablan de que va a haber partes del planeta Tierra donde se va a evaporar el agua. Hablan mucho de migración de personas, es decir, de grandes movimientos de personas de un lugar a otro, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, es decir, grandes volúmenes de personas que migran de un lugar a otro. Va a empezar a escasear el agua. Y ellos hablan de lugares de Asia, India y Arabia. Dicen que el Islam va a tomar como un poder predominante a nivel mundial. Y que los países islámicos van a como ganar poder. Hablan de ataques terroristas y mencionan países como Inglaterra y países que están en Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y ahí vuelven a mencionar Alaska, donde se va a producir un sismo, un movimiento, un terremoto o un sismo. Después hablan de Asia. Y que los que se van a producir en Asia traen efectos colaterales o afectan a Perú, a Chile, Ecuador, Salvador, Guatemala, y hablan del norte de India. Bueno, hablan sobre un conflicto armado entre Rusia y China, que va a generar un conflicto a nivel mundial, donde va a estar también involucrado la Europa, la OTAN. Acá dicen 2025 y 2026, caos, éxodo masivo de personas. Esto creo que ya viene pasando en estos últimos meses. Estos piensan que es de octubre, pero me parece que esto fue hace un mes o algo así. Hablan sobre que el océano, los mares y el océano se agitan y hay grandes olas que empiezan a cubrir ciudades costeras. Hablan sobre un huracán en la zona de la Florida, de un huracán de grado 7, que va a arrasar con lo que es Puerto Rico y Cuba. Hablan sobre las Islas Galápagos y sobre los monumentos que hay en las Islas Galápagos, como si desaparecieran estos monumentos o algo van a sufrir estos monumentos. Y sobre movimientos sísmicos donde están las pirámides de Egipto, las pirámides en México. Hablan que entre abril y octubre va a haber un gran sismo en Japón, entre 8 a 9 puntos, hacia el oeste de Japón. Este sismo en Japón de 8 o 9 puntos va a estar relacionado otra vez con Alaska. Alaska juega un papel como primordial para los seres de acción porque lo mencionan mucho. Después hablan sobre
revueltas sociales a nivel mundial, golpes de Estado, especialmente lo que tiene que ver con Sudamérica, grandes inundaciones en Brasil. Yo me acuerdo que cuando arranqué con estas canalizaciones, una de las primeras cosas que me dijeron es: va a temblar en Oklahoma. Y yo me acuerdo de esto porque después de esa canalización yo me fui a buscar a Oklahoma, donde estaba en Estados Unidos, y cuál era la probabilidad de que temblara Oklahoma. Y creo que era bajísima. Es muy raro que tiemble, y cuando tembló al poco tiempo esa canalización dije: ok, esto viene siendo un poco verídico. Y después se sucedieron otras cosas que salieron en las canalizaciones, por las cuales me animé a compartir las canalizaciones. Va a haber otro temblor en Oklahoma, entre 5 y 6 puntos. Hablan de un accidente en Birmingham. No sé si tiene que ver con los atentados que va a haber en Inglaterra, pero hablan como un acontecimiento importante. Y mencionan algo que tiene que ver con la nieve, con nevadas, con hielo, con algo extremo en Connecticut. ¿Qué más? Bueno, algo que ya vengo mencionando desde que empecé a subir las canalizaciones, que siempre ellos hablan de una epidemia en el agua. En esta canalización, que yo la subí hoy, lo que yo había escrito el 2 de febrero de este año, ellos hablan dicen epidemia, hablan así, ¿no? Porque hablan como en clave Morse. Epidemia agua, enfermedad que afecta intestino y cerebro. Genera muerte cerebral. Ese fue el telegrama. Que después, con el tiempo, y hace poco tiempo, empezó a salir esta información sobre este virus que se transmite a través del agua y que afecta y genera muerte cerebral, que se va comiendo, ¿no? Como las células del cerebro, y genera la muerte. Así que bueno, se los comparto un poco atrasado, pero ellos hablan de esto, y que esto va a ser una epidemia, es decir, que no va a quedar en algo aislado, sino que va a ser como a nivel mundial, por llamarlo así, ¿no? En el 2025 va a haber un desabastecimiento mundial de alimentos. El 2024 lo muestran como grandes catástrofes naturales y otras que van a ser orquestadas, es decir, que van a ser manipuladas. El 2026 lo marcan como una depuración de la tierra en cuanto a sus habitantes, a los seres humanos. Hablan como así como muertes en masa que han sido como programadas. Y hablan como que si el 2026 fuese donde la humanidad se está jugando su futuro. Del 2026 al 2030, dice, o se renace o se pasa al próximo nivel. Perdón, o se renace y se pasa al próximo nivel, o se hará la huida de las almas rescatadas. Eso es un poco lo que creo que había comentado en un video anterior, que las almas ya habían decidido quiénes van a pasar a la nueva tierra y quiénes se van a quedar en esta, pero esto no es a nivel físico, es a nivel álmico, etérico. Lo marcan Asia como si fuese, porque después dice, entre el 2028 y el 2030 son los años como más complicados, ya que se va a atender como al encierro del ser humano, es decir, a limitar al ser humano al máximo, y Asia vuelve a ser el pionero en esto. Bien, después, más adelante, esto ya debe haber sido a fines de febrero. Estoy tratando de encontrar la fecha, pero no le puse fecha. Dentro de las preguntas que hago, cuando canalizo hago varias preguntas de diferentes cosas: llamas gemelas, semillas estelares, humanidad, personales, etc. En esta canalización pregunto: ¿qué necesita sanar o tomar
conciencia a la humanidad, que todavía no lo ha hecho, para mejorar su proceso de ascensión. Los seres que no son los de acción, porque generalmente los que responden sobre estas preguntas, a ver, esta pregunta no viene de ningún ser, de ninguna raza en particular, es conexión directa de mi ser con la fuente. Dice, de quienes son realmente las conciencias individuales que lleva a la integración de la conciencia de unidad, del uno. Nada existe realmente fuera. Todo es una creación o programación para crear confusión, caos y disociación. Los seres, planetas, etc. existen ante la necesidad no solo del ser humano, sino de otras razas de lograr comprender la idea del uno y de lograr el nivel de conciencia necesario para plasmarse o fusionarse con el uno. Es despertar, es decir, qué es lo que necesitaría el ser humano o la humanidad para mejorar su proceso en la evolución. Es despertar el uno que existe en cada uno de nosotros, activar esa parte del cerebro que no es que nos da el entendimiento de la unidad, pero no como conciencia como la experiencia propiamente dicha. Despertar interior, despertar el sol interior, más allá de la pituitaria, la iluminación del cerebro y su conexión entre hemisferios, es decir, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Liberación del miedo, regreso al origen, siguiente canalización, 1 de abril del 2024. Tengo otras anteriores, pero vamos a hacer estas, que son las últimas. Después voy a subir otro video con las anteriores. Porque no todas está siempre la misma información. Pregunto, ¿qué mensajes hay sobre Gaia y el proceso evolutivo del ser humano? Los seres que responden con respecto a esto, vuelvo a repetir lo mismo, generalmente son los seres de acción. A veces dan sus nombres o pregunto quiénes son. Acá eran 3 seres. Ellos dicen, Gaia está por entrar en un gran colapso, erupción de volcanes principales, Indonesia, Malasia, Perú, Bolivia y Centroamérica. Hablan de la desaparición de ciudades por completo. Serán erupciones en cadena que no dará tiempo para tomar acción o prevención. El humo llegará a todas partes, cubre el sol en gran parte del planeta, pero no serán los 3 días de oscuridad. Eso es otro evento. Aunque estará todo relacionado. Hablan de África. Sufrirá un movimiento sísmico que jamás había ocurrido. La parte de África, que es la parte centro-norte, es decir, la que está del centro-norte más llegando como a lo que es España o Europa. Hablan de un sismo en Chile de entre 7 y 8 puntos. Otro sismo en México, en Acapulco, entre 6 y 7 puntos. Guatemala, entre 6 y 7 puntos. Vuelven a hablar sobre el desplazamiento de las personas como un movimiento masivo de personas de un lugar a otro. Acá es donde dice, no solo sucederá en Estados Unidos, sino también que sucederá en Europa. Continúa el conflicto en el 2024 y el 2025. Continúa y se agudiza el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hablan sobre un movimiento sísmico en Canadá y en Japón. Y después hablan sobre muchas lluvias en lo que es, y ustedes me van a preguntar a mí sobre geografía y yo les pregunto a ustedes, pero hablan sobre la parte de Caledonia. Dicen Caledonia, es así, ¿no? Caledonia, Mesopotamia, Egipto.
Y después es lluvias, ¿no? Lo que me dan a entender es que hay una gran cantidad de lluvias que se van a dar, que son poco normales en esas zonas. Me muestran las zonas donde cada vez va a haber más lluvias, más aguas, lo que es la parte norte de Brasil, todo lo que tiene que ver con Paraguay, Uruguay y esa parte que está también tocando con Brasil. Hablan de un sismo en el sur de Argentina, que creo que ya lo mencionaron en otra canalización, lo que tiene que ver con Chile, Tierra del Fuego, esa parte bien de abajo. Y sismos que son normales, digamos, en la parte de Chile. Pero agua más que nada en la parte de Brasil, Uruguay, Paraguay y la parte noreste de Argentina. Hablan de un sismo en Caracas de entre 6 y 7 puntos, que mucha gente queda sin vivienda, es decir, va a haber como mucho caídas de edificios. Hablan sobre una epidemia que va a azotar México, que también está relacionada con el agua, pero va a tener que ver con lluvias o algo que trae el agua. Como si fuese, ellos hablan como si me dicen, está generada por un gusano. Dice, las lluvias traen la propagación de una clase de gusano. Surgen nuevos volcanes en el medio de los océanos y me muestran cómo surgen, el surgimiento de estos volcanes es como si fuesen, vieron cuando, no sé si algunos vieron Yellowstone, que es como que sale el agua de la tierra, el vapor, bueno, así es como que si surgieran nuevos volcanes de esa misma forma. Abro un paréntesis. Yo sé que todo esto suena como tirado de los pelos. Lo sé, yo cuando canalizo digo, y esta información, pero después, lamentablemente, muchas de estas cosas se fueron dando, entonces por eso las comparto. La información en las canalizaciones, por lo menos las mías y por lo que he visto las de algunas otras personas que canalizan este tipo como de información o visión o clarividencia o como cada uno lo reciba, no son muy claras. A veces aparece en la imagen, a veces te dicen un nombre y una cosa, un lugar y una cosa, y uno tiene que tratar de entender qué es lo que están tratando de decir. No es que te dan, a veces, por lo menos en mi caso, no es que da como mucho lujo de detalles la información. Se va a producir un movimiento, la Tierra va a girar. Estamos hablando siempre es como hasta el 2030. Partiendo del 2024 hasta el 2030. No dan un momento preciso, pero dice, en un momento la Tierra va a girar. Previo a este movimiento que va a ser rotatorio o va a girar la Tierra, dice, hay un movimiento masivo de las ballenas. Es como que las ballenas van a andar sin rumbo fijo. En el momento en que alguien detecte que las ballenas están andando sin rumbo fijo o empiezan a aparecer en lugares donde nunca había habido ballenas, es porque la Tierra está por dar un giro. Es decir, que hay que, a quienes les interese, ir siguiendo el movimiento de las ballenas. Cuando empiecen a comportarse de una forma que no es normal o los lugares o el rumbo de las ballenas no sean normales, porque se está por producir un movimiento giratorio de la Tierra. Hablan de la activación no solo de las antenas 5G, sino ya hablan de las 6G, la muerte de insectos y de aves, y que personas que tienen implantes, por ejemplo, stent o ciertos implantes en el corazón, son las que primero y más van a sufrir cuando se dé la activación masiva de todas estas antenas. Hay un bombardeo que se va a dar en Europa Central y Europa del Este, que viene desde afuera. Va a haber un contraataque desde estos países.
Esto va a generar, esto creo que está también relacionado con, porque dice éxodo masivo de las personas en busca de refugio. Y antes de entrar otra vez con el proceso evolutivo del ser humano, que aquí hablan los arturianos, vamos a ver si los seres de Alción tienen algo más que decir. Sí, pero esto lo voy a dejar por otra organización que tiene que ver con el domo y la Matrix, porque ya nos estamos metiendo en otras cuestiones. Bien. Siguiente pregunta es a los seres a los arturianos. En general ellos cuando hablan más del proceso evolutivo del ser humano. Ellos dicen, con amor las oportunidades son dadas y las misiones puestas a disposición para quienes quieren verlas. La información está ya en el campo del colectivo y eso hace que la realidad que la realidad que se les presente sea factible de ser llevada a cabo. El ser humano está aún perdido, entre comillas perdido, porque no ha comprendido su naturaleza espiritual y aún está orientado en su naturaleza material. El desarrollo del ser humano no es mental. En cuanto a su capacidad intelectual para crear nuevas invenciones. Acá explican como si lo que el ser humano está inventando en realidad no está inventando nada, sino que la información fue dada por otras razas desde el principio de los tiempos y esto lo único que hace el ser humano es tomar esa información de otras razas para, digamos, entre comillas, inventar algo que ya está inventado. El desarrollo del ser humano es conocer y potenciar su naturaleza espiritual. De maximizar, su máxima y directa conexión con las conciencias superiores o divinidad. Los arturianos dicen, nuestra interacción ha sido activa y selectiva desde diferentes planos con algunos de ustedes, en quienes hemos depositado la capacidad de transmitir aquello que se les ha pedido desde el amor y la luz, que tanto nosotros, ¿qué dicen acá? Que tanto nosotros con otros hermanos de luz, es decir, que se refieren a otras razas, hemos querido transmitir a la humanidad. Dice, cada raza tiene su carácter, entre comillas, particularidad, de acuerdo a sus conocimientos, vivencias dimensionales. Cada raza les informa de lo que el presente tiene preparado para ustedes por ustedes mismos. Muchas razas han pasado batallas como las que la humanidad vive en este momento y ha vivido en el pasado y en el futuro. El camino realmente no existe, el tiempo no existe y todo se remite al entrelazado del tiempo y el espacio en un solo punto. Realidades, dimensiones, tiempo, espacio son unidos en un solo tiempo igual ahora. Acá hablan lo que les mencioné recién, los seres de Alción con respecto al domo de la Tierra, si es real, la Matrix, la manipulación del tro del domo. Esto me lo voy a anotar para compartírselos en otro audio video para que no sea tan largo este.
A ver. Hago pausa, estoy acá, pero voy a compartirles esto. Dice, la Tierra es el colapso de sí mismo y sus estructuras. Implosión. Nacimiento de la raíz de la Tierra hacia la nueva Tierra. Este nacimiento desde la raíz de la Tierra hacia la nueva Tierra dice máximo 50 a 100 años. Devastación total. Surge de la profundidad las civilizaciones más evolucionadas, entre ellos los que han sobrevivido a Lemuria. Y me muestran como si Lemuria o los seres de Lemuria estuviesen como en su gran mayoría intraterrenamente, por llamarlo así, ubicados en la zona de Centroamérica, México, Centroamérica. Acá hablan sobre Argentina. Y como siempre les digo, Alción son los que pasan este tipo de información. Dice, Argentina se traicionará a sí misma y renacerá después de haber perdido hasta su dignidad. Volverá a florecer flor amarilla. Luego de que la, entre comillas, explosión, pero no lo tomen como una explosión literal, pero sí como un revuelto social, terminará con todo. Cobrará vida 2025, fines del 2025 a principios del 2026. El antiguo poder intentará imponerse. Los militares con mayor poder ahora dan respaldo al cambio, más el famoso hombre gris. Por quienes no saben quién es el hombre gris, los invito a leer un poco sobre Parravicini. Parravicini y sus psicografías, él habla del hombre gris y los seres de Alción hablan del hombre gris. Ellos dicen que el presidente actual de Argentina no termina su mandato, por lo que se va dejando a los militares al poder, que es un poder intermedio. Tengo que buscar donde decía la hora 11, porque en otra canalización ellos hablan de la hora 11. Dice, el hombre gris después de la hora de oscuridad, que es la hora 11, aparecerá y se impondrá. Hablan sobre muertes de expresidentes de la Argentina, presidentas de la Argentina, y vuelven a hablar sobre algo que salió en algún momento como si fuese la muerte del Papa. Hablan del 2025 como si fuese el año en que el actual Papa trasciende y aparece lo que se llama el Papa. Hablan sobre el próximo Papa, dicen negro, la caída de la Iglesia. Y bueno, el conflicto entre Irán y Irán, hablan algo como lo que llaman como si fuese Guerra Santa y hacen hincapié en Jerusalén, la mezquita y el oro. Y hacen mucho hincapié en algo que es oro. Eso es un poco las canalizaciones de este año. Tengo otras de fines del año pasado. Voy a buscar si hay cosas que considero que son importantes. Lo que a mí más me queda como siempre dándome vueltas en la cabeza es el tema de Alaska, que lo repiten mucho. El tema de la epidemia del agua que se viene o que se está empezando a dar, y el movimiento masivo de gente. Es como si grandes cantidades de gente se trasladaran, pero no en avión, a pie de un lugar a otro. Y que lo que suceda en Alaska en cuanto a sismos es como el puntapié para otros movimientos sísmicos que van a ser desencadenantes. No solo de movimientos sísmicos, sino también de tsunamis. Algo que ya mencioné en otras canalizaciones, el tema de la nueva Tierra
y los que se quedan y los que se van. Los que se van no se van físicamente, se van etéricamente. El alma es la que decide encarnar en la nueva tierra. Después, si quieren, podemos ahondar sobre eso. Bueno, esto es un poco lo que quería subir, porque tengo mucha info que va quedando y va pasando el tiempo y van pasando las cosas. Y yo sé que esta información, por más que sea así como muy extraña o muy poco precisa en algunas cosas, se me pide que se transmita así. Esa es la información que dan, esa es la información que transmito, y necesito pasar la información. Yo me quedo tranquila igual que cuando hago las canalizaciones individuales para algunos de ustedes, que es cuando avísenme cuando les llega el mail con la canalización, así yo me quedo tranquila. Esto es lo mismo. Esta es una información que yo necesito dar. Algunos la entenderán, otros no la entenderán, algunos les resonará, otros no les resonará, algunos las dejarán ahí, nunca más se acordarán de esto y se acordarán si algo sucede, como me pasa a mí. No importa, la información está dada y las personas que la escuchan la tienen y en algún lugar les queda. Así que bueno, dicho todo esto, les mando abrazos, bendiciones y voy a estar subiendo más info en estos próximos días. Espero que el eclipse sea lo que tenga que ser. Un generador de profundos cambios, creo yo. Así que bueno, les mando abrazos y bendiciones.